Entonces, en este video voy a hacer algunos ejemplos de aplicación de ejercicios donde ustedes le piden que defina las razones trigonométricas para un determinado ángulo. En el caso del ejercicio número 1 tenemos este triángulo, nos dan la gráfica y nos piden definir las razones trigonométricas para el ángulo θ, entonces es para este ángulo. Entonces, como les he insistido, usted en la gráfica tiene que darse cuenta cuál es el cateto opuesto para el ángulo que le interesa, en este caso que es θ, entonces el cateto opuesto es 6, cuál es el cateto adyacente, que es 8, y cuál es la hipotenusa. En este caso la hipotenusa no la conocemos, yo le di un nombre de x, pero aquí yo no puedo decir que la hipotenusa es x, porque eso lo hacíamos cuando estábamos definiendo, pero aquí ya estamos en ejercicio, entonces cada uno de los lados de los catetos y la hipotenusa, en este caso, pues deben tener valores. Como la hipotenusa no la tiene, pues entonces lo hallamos aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, aquí al cuadrado igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso quiere decir que x al cuadrado es igual a 64 más 36, que es 6 al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 100, que es 64 más 36. Como está al cuadrado y nos interesa la x, entonces sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Nos queda que raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 100 es más o menos 10, pero en este caso estamos hablando de un triángulo, nos interesa la longitud del lado, por lo tanto tomamos el valor positivo y nos damos cuenta que x toma un valor de 10. O sea, en este caso, la hipotenusa vale 10. Como ya tenemos los valores de los catetos y de la hipotenusa, sabemos cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa, entonces ahora sí las podemos empezar a definir. Entonces la primera, la razón trigonométrica, seno. ¿Seno de quién? El ángulo que estamos hablando, que en este caso es θ. Seno de θ, escribimos el igual y la definición. ¿Cómo está definido? Como cateto opuesto, en este caso es 6, sobre la hipotenusa, que es 10. Si usted simplifica, entonces le da 3/5. O sea, el seno del ángulo θ es 3/5. De ahí hacemos la deducción, como sabemos que el inverso del seno es la cosecante, entonces podemos decir que como número 4 vamos a obtener cosecante de θ igual, como aquí nos dio 3/5, entonces la inversa del seno, que es la cosecante, nos da 5/3. Continuamos acá con la número 2, que es el coseno. Coseno del ángulo que es θ está definido o es igual a cateto adyacente, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 10, simplificamos y eso nos da 4/5. O sea, el coseno es 4/5. De ahí hacemos la deducción
que la razón trigonométrica número 5, en este caso, es el inverso del coseno, que es la secante. De la secante de teta, ¿a qué es igual? Como el coseno nos dio 4/5, la secante es su inversa, nos da 5/4. Y vamos acá con la número 3, que es la tangente. ¿Tangente de quién? Del ángulo que estamos hablando, que es teta, el igual, y sabemos que la tangente está definida como cateto opuesto, que es 6, sobre cateto adyacente, que es 8. Y esto, si simplificamos, nos da 3/4. Entonces, de ahí hacemos la deducción que la razón trigonométrica número 6, que es la inversa de la tangente, que se llama cotangente, del ángulo, que es teta, y como la tangente nos dio 3/4, pues el inverso de 3/4 es 4/3. Entonces, eso quiere decir que usted no necesariamente tiene que hallar las razones trigonométricas en el orden que las definimos. Puede hacerlo de esta manera, por ejemplo, porque sabe que a partir de estas 3, que son las básicas, usted deduce las otras 3 teniendo en cuenta sus inversas: el inverso del seno, que es la cosecante; el inverso del coseno, que es la secante; y el inverso de la tangente, que es la cotangente. Entonces, ejercicio de aplicación número 2. Vamos a definir las razones trigonométricas para el ángulo φ. Este ángulo en este caso. Entonces, de la misma manera que en el anterior, identificamos cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto sería este. Como no nos dieron ningún valor, pues nosotros lo tenemos que hallar. Le ponemos un nombre. En este caso lo va a llamar M. Entonces, el cateto opuesto no lo conocemos. El cateto adyacente vale 12. Y la hipotenusa vale 24. Entonces, como el cateto opuesto no lo conocemos, lo vamos a hallar como aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, en este caso que es 24 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces 24 al cuadrado igual a m al cuadrado más 2 al cuadrado. 24 al cuadrado es 576 igual a m al cuadrado más 12 al cuadrado, que es 144. El objetivo es hallar el valor de m, entonces vamos a quitar este 144 acá, está sumando, lo vamos a pasar a restar, entonces nos queda que 576 menos 144 es igual a m al cuadrado. Entonces 576 menos 144 da 432, es igual a m al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 432 es igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado. Vamos a dejar por ahora así esta raíz, y eso es igual a m. Pero como nos dio una raíz, pues hay que tratar de mirar si se puede simplificar. Entonces, ¿qué hacemos para simplificar? Pues descomponemos el 432. Entonces, la mitad, 2, la mitad de 3, 1, la mitad de 2 es 6, la mitad de 2, 1, la mitad de 1, 0, 6, 8, la mitad 5, 4, la mitad 2,
7, tercera, 9, tercera 3, tercera 1. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de 432 la podemos expresar como, en este caso sería 2 a la 4, serían estos, por 3 a la 2, que serían estos dos, por 3. ¿Y por qué no escribo acá por 3 a la 3? Porque aquí me sirve que este exponente sea múltiplo del índice, que en este caso es 2. Y entonces, si hacemos la simplificación, este 2 a la 4 sale como 2 a la 2, por este 3 a la 2 sale como 3, y por dentro de la raíz queda este 3. Entonces, ¿qué nos da? 2 a la 2, que es 4, por 3, raíz de 3, o sea que esto es 12 raíz de 3. Entonces aquí podemos decir que la raíz cuadrada de 432 es 12 raíz de 3. Y ese es el valor de m ya simplificado y todo. Entonces, como ya encontramos el valor del cateto opuesto, que es 12 raíz de 3, ya podemos definir las razones trigonométricas. Entonces, la primera, que es la razón trigonométrica seno. El ángulo que phi. ¿Y cómo está definida? Cateto opuesto, que es 12 raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 24. Si simplificamos, aquí 12ª 1, 12ª 2. Y entonces esto nos quedó igual a raíz de 3 sobre 2. Y de ahí entonces hacemos la deducción de la razón trigonométrica número 4, que es que, como ya sabemos, el inverso del seno es la cosecante de phi. Como el seno de phi nos dio raíz de 3 sobre 2, entonces la cosecante nos da 2 sobre raíz de 3. Y si racionalizamos, nos da 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Cuál es el paso de acá a acá? El paso, hay que recordar cómo racionalizar una expresión cuando el radical está en el denominador. Entonces, la racionalización es que usted tiene 2 sobre raíz de 3. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 2 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Es decir, para usted racionalizar una expresión que tiene radical en el denominador, en este caso que es raíz cuadrada, simplemente multiplica numerador y denominador por la misma raíz del denominador y hace la operación. 2 por raíz de 3, pues le da 2 raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 es lo mismo que raíz de 9, y la raíz de 9 nos da 3. Entonces por eso queda 2 raíz de 3 sobre 3, que es esta expresión. Entonces continúo acá con la número 2, que sería coseno del ángulo que estamos hablando, que es phi. La definición, entonces coseno es cateto adyacente, que es 12 sobre la hipotenusa, que es 24. Simplificamos, aquí 12ª 1, 12ª 2, entonces nos dio que el coseno de phi es un medio. De ahí se deduce
La razón trigonométrica número 5. ¿Cuál es el inverso del coseno? La secante del ángulo que estamos hablando, que es phi, y el igual. Como el coseno de phi nos dio un medio, la secante de su inverso sería 2 sobre 1, que es 2. Si el coseno nos da un medio, la secante nos da 2. Y vamos para la número 3. ¿Cuál es la razón trigonométrica número 3? La tangente del ángulo que estamos hablando, que en este caso es phi. Y recordemos que la tangente está definida como cateto opuesto, en este caso es 12 por raíz de 3 sobre cateto adyacente, que en este caso es 12. Y simplificamos aquí doceava y doceava, entonces nos queda raíz de 3, porque esto pues cancelamos acá y cancelamos acá y nos queda raíz de 3. Lo mismo que acá dijimos, 1 y acá 2. Listo, entonces tenemos que la tangente es raíz de 3. Entonces de ahí se deduce que la número 6 es la inversa de la tangente, que hemos dicho que es la cotangente, el ángulo del que estamos hablando, que es el ángulo phi. Y como la tangente nos dio raíz de 3 sobre 1, pues la cotangente es 1 sobre raíz de 3. Y racionalizamos y nos da raíz de 3 sobre 3. Ahí vuelvo y les oriento la racionalización. Usted tiene 1 sobre raíz de 3 y esto es igual a 1 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Y entonces, como les decía, pues racionalizar esta expresión significa multiplicar numerador y denominador por la misma expresión que está en el denominador, que en este caso es raíz de 3. Pues ahora hace la operación 1 por raíz de 3, le da raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 le da 3, o le da raíz de 9, que es 3. Entonces 1 sobre raíz de 3 racionalizado nos queda raíz de 3 sobre 3.